por lo que están hablando, estamos aquí unánimamente que el oficio profético, eso no está allá. O ustedes alguno cree que el oficio del profeta, alguien puede reclamar y decir, no, yo tengo el oficio del profeta. ¿Ustedes creen que sí o creen que no? O sea, en el sentido de decir, yo tengo el oficio del profeta, Bienvenido a otro episodio más de Teología y su madre junto al combo que no se deja. Tú sabes cómo esto es, tú sabes cómo esto se menea, tú me entiendes. Estoy aquí con Apologético, Eric Torres y el teólogo Luis. Esa es la que hay, mi gente. Gracias por siempre apoyarnos todos los miércoles con cada podcast que subimos, comentando ideas, comentando tires en este tema, etcétera. Y gracias a un millón por su apoyo, ¿verdad? En verdad que sí. A veces en los comentarios en YouTube. Activo. Exacto, estamos activos. A veces en los comentarios en YouTube no estamos como que, a veces están pendientes, les pedimos disculpas por eso, pero como quiera, mira, siempre lo chequeamos. Ahí no estamos tan activos. Ahí no estamos tan activos. Pero en Instagram, cuando le escriben también, a veces nos tardamos, pero estamos pendientes. Pero gracias a un millón. Una página. ¿Cómo es? Tenemos una página de Instagram, hay gente que no lo sabe. Una página de Instagram. Que ahí pueden contactarnos, etcétera. Pero vamos allá, vamos al grano. Vamos a estar hablando hoy en el episodio de hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando de la profecía, ¿verdad? Si existe la profecía, si este don todavía, ¿verdad? Se hace o se practica. Y también, ¿verdad? Esto es un don, ¿verdad? El don de la profecía es un don, ¿verdad? Sí, no, van a hablar. Es que en la Biblia hay dos cosas. Está el ministerio profético, el oficio del profeta, que básicamente es como era en el Antiguo Testamento y es un sistema completo. Okay. Y entonces, pero en el Nuevo Testamento, o sea, en el tiempo como que de nosotros, lo que nos presenta es un don de profecía. Pero también se habla yo creo que en Apocalipsis, que habla del espíritu de profecía también, no sé qué rayo. Digo, pero Apocalipsis es un poquito críptico, ahí hay que verlo de cerca. Sí. No, pero o sea, que habla de un espíritu de profecía. No, y que hay gente que lo utiliza también, ¿me entiendes? Para hablar de como de 3 niveles proféticos, digo 4. Tú tienes un espíritu de changuería, Billy. No. Es el espíritu tuyo. Oye, Billy, mira. No, estoy tan en baja que no me importa la estupidez que tú digas. Yo estoy hasta sorprendido. Yo, mira, Billy no contestó. No, es que hoy el día está bueno, ¿me entiendes? Sí, exacto, ¿ves? Sí, como el día está bien, ¿me entiendes? Loco, mi carro no prende. Yo creo que ya gasté mi energía con el carro y ya no tengo tiempo para molestarme contigo. Cualquier mecánico que cuando escuche este podcast, si Billy no resuelve, le pueden escribir a Billy para que le ayuden. Sí, por favor. De Puerto Rico, no me crees otro sitio. Porque... Exacto. Y yo necesito un flow meter de Mitsubishi Lancer 2004. Si hay alguien que tiene piezas de Lancer, ahí está. Nosotros en el podcast buscando ahora mecánico. Y este fue el John Kell de Teología. Pero lo auspiciamos, le digamos, le ponemos una este episodio es auspiciado por el John Kell oficial de Teología y su madre y ponemos tu John. Eric, ya cállate la boca. Mira, no, pero podemos empezar por ahí, bro. Yo he escuchado de cuatro. Yo he escuchado la palabra profeta, el texto como tal, eran como un nivel, como una profética. El oficio del profeta, el don profético y el espíritu de profecía. Eso es lo que mayormente yo he escuchado por ahí. No, yo no sabía que existían dos cosas diferentes. Como yo pensaba que era lo mismo. Ahora es que me voy a enterar aquí que había algo como un don profético y había algo como ¿cómo es? ¿Qué dieron al principio? El oficio de la profecía. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si es que la han estudiado? ¿Tú tienes más de eso, yo, Larry? El oficio y el don. Ajá, ¿cuál es la diferencia? Pues el oficio en el Antiguo Testamento básicamente viene a sustituir bueno, la idea es que tú sabes que el primer profeta Samuel fue, creo, el último juez y el primer profeta, y el que empieza el oficio profético, por así decirlo. Okay. O sea, el primer profeta del profetismo clásico del Antiguo Testamento. Ahora sí. Sí. Parece que mira que usaba al principio. Luis está como que... Ya lo iba a decir. Porque Moisés venimos a hablar, profeta, ¿no? Moisés es el primer profeta. Pues exacto, porque Moisés fue el profeta. Moisés es el primer profeta, pero esos se llaman los profetas anteriores. Si vamos cronológicamente, la primera vez que se menciona profeta es en Éxodo 7:1 y dice, Dios le dice a Moisés, tu hermano Aarón será tu profeta.
So, ahí... Mira, voy a parar la cámara porque Diego ya está comiendo para no verme ahí, pero la voy a apagar por ahora 5 segundos, pero vamos. Pero lo estoy escuchando, Okay. Buen provecho, Keropi. Pero básicamente... Si quiero no aprende que es ahogo. Pero de ahí, lo que pasa es que de eso se conoce como tal, como profetas anteriores, como tal. No sé yo tengo una caritita, mira, para que me vean ahí en cartoon. Pero exacto, pero el profetismo clásico empieza con Samuel, que es lo que con estaba Samuel, diciendo. sí. Porque el profeta, y eso es algo que también como que hay que hablar, que el profetismo en la Biblia, como que la gente piensa en los profetas como estos videntes, esta gente como que piensan más que en la clarividencia. Como que las visiones que la gente tiene del futuro, como que tú vas a un profeta para que, básicamente el profeta, para muchas personas, yo lo veo como que viene a ser este que hace magia blanca para los cristianos, ¿me entiendes? Como que sí. el fortune teller este espiritista, curandero, algo así. DH, ¿cómo se llamaba el de las noticias? Que hacía como que mucho así de los... Walter Mercado. Walter Mercado. Pues el profeta como el Walter Mercado cristiano para mucha gente. Para mucha gente sí. Y como la cosa es que... mágica. Exacto, pero el profetismo en la Biblia no se limita a la clarividencia. Obviamente como que está en esta escena. David tenía dos. No me acuerdo ahora, mano, pero en el hebreo hay una distinción del tipo de profeta que es como que clarividente, como tú dices, pero el otro tipo de profeta que habla palabra pura. O sea, como que viene la palabra y recita tal como recibe. Y sé que David, no tengo el texto ahora, pero sé que en el original, en el hebreo, hay dos palabras distintas para esos tipos de profetas. No, y ahora mismo yo no me sé la etimología, pero yo sé que básicamente profeta lo que significa es como que alguien que repite o que hace sonar las palabras de otros. Yo tengo la etimología. Búscala. Yo tengo la etimología aquí. Dile ahí. En el Antiguo Testamento. El bosquejito. Sí, aquí tenemos el bosquejito. En el Antiguo Testamento, Roé significa que es solo vidente, o José, que significa vidente o visionario. Entonces, vidente sería capaz de discernir la voluntad de Dios sin tomar iniciativa humana en obtener una revelación. O sea, en otras palabras, como que ve lo que Dios le está presentando, ve lo que Dios le está mostrando y simplemente con lo que está viviendo, con lo que ve, toma los criterios según Dios. No es como que lo pasa por el filtro de él y lo habla. Pero también hay otros términos que se utilizan para profetas como Isha Elohim, que es hombre o varón de Dios, que casi siempre se aplica para los personajes del siglo XI y siglo X, Malak, que es un mensajero, Ebed, que es siervo, Sofé, que es centinela, y Naví, que es profeta, como ya no podemos notar ya en el profetismo clásico, que pudiera entrar en cada uno de ellos, pero nos vamos a tener había un rapero que se llamaba Centinela, ¿verdad? Eso, yo no estoy... Es un nombre cool, loco, Centinela. Es como que... sigue hablando del tema. Okay. Es que me gustó, loco, Centinela. Yo creo como que... A ver, sigue hablando del tema, dale. Mira, la cosa es que tú no lo dijiste, Luis, pero también, o sea, dentro... Digo, obviamente, quizás... Yo no creo que yo me equivoque, porque en verdad lo que pasamos muchas veces en clase, que básicamente el profeta, no sé si etimológicamente o funcionalmente, pero viene a ser como básicamente un megáfono quizás no, como que él repite las palabras y es lo que viene a hacer Aarón aquí para Moisés, la primera vez que se menciona en Éxodo 7:1, porque Moisés está tartamudo. Y Aarón ahora vamos a ver a Keropi, lo vamos a ver en el show haciendo no, espérate, vamos a callarme la boca. Dale. Y la cosa es que pues eso es lo que vemos en Aarón la primera vez que aparece. Pero entonces, después cuando vemos a Samuel, que empieza el profetismo clásico del Antiguo Testamento y de la nación de Israel, pues básicamente cuando nos hablamos de profeta como oficio, es como que en esa escena de cuando Samuel recibe el llamado a través de esta visión, que Dios lo llama de noche y que Elí está allí y lo ayuda a discernir la voz de Dios, pero obviamente Elí es como que este sacerdote que está bien al garete y toda la cuestión, después Elí termina muriéndose. Básicamente en esa escena lo que está pasando es que Dios está moviendo su voz de el sistema sacerdotal, por así decirlo,
o del sistema ritual o toda esta cosa al profetismo, porque la llama, por así decirlo, ¿verdad? Simbólicamente, digo, y esto es una interpretación que quizás hayan personas que discrepen, Como pero Luis, mira cómo se ríe. Como Luis, exacto. Luis está loco Parece que a Luis por... no le gusta. Sí, parece que a Luis no le gusta. ¿A ti no Luis te gusta, está loco Luis? ¿A por ti no te zumbar. gusta? No sé, no he, o sea, no he escuchado todo lo que tienes que decir, pero dilo, a ver si estoy de No, acuerdo. pero la idea es que Dios empieza a utilizar como que el profetismo, y ahí es que empieza como que Samuel y las escuelas de profetas, y de Pero ven ahí en acá, adelante. ¿tú crees que eso sucede porque luego viene el pueblo a escoger un rey y ellos se van en la onda de la cultura? ¿Tú crees que, yo, no, filosofando acá, Ajá, porque al no tener la estructura que luego pasa a ser por Saúl y ese tipo de cosas con un rey, pues ajá. era más un contacto directo con Jehová, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y vemos como Moisés, que era directamente un intermediario con Jehová, pero entonces el pueblo mismo decide parecerse a las demás naciones. ¿Tú crees que eso puede ser como que el por qué pasa entonces a estas escuelas proféticas y tener Yo no- entonces, porque Sí, entiendo que el profeta estaba cerca del rey, ¿no? El profeta estaba... Bueno, el profeta sí está cerca del rey, pero yo no diría que nace el profetismo a causa de que No, yo estoy ya, diciendo a causa de, estoy diciendo, yo lo digo más como que Dios, como una medida de Dios trabajar, dado a que el rumbo venía, porque Dios sabía ya que venía, ¿me entiendes? claro, no, y es como yo digo, yo no estoy como que súper comprometido con esta idea de que yo ponga mi Ok, cabeza ok. en el picadero por ella, pero digo que ok, básicamente el concepto que como yo entiendo que es hasta ahora, es que como el sistema básicamente de los rituales y los sacerdotes se está fallando, que en cierta forma es lo que representa a Elí con sus hijos y todo lo que está pasando y la llama del templo Claro, que se está apagando por el claro. descuido, sí, pues ese descuido da a luz el profetismo, que es como esta forma de Dios, es como los ciclos de los jueces. El pueblo se aparta, se enfría y Dios encuentra una manera de empujarlo y de llevarlos a la obediencia, y eso es lo que los profetas representan en cierta forma a Israel. Y Ok. y después vemos pues como que todo el linaje de profetas, algunos de las escuelas, muchos de ellos no eran de las escuelas, y ese es como que el oficio profético, y hay un montón de cosas bien Que brutales. prácticamente eso yo es lo creo que, que, eso es bien diferente a lo que es el don profético, el don de la profecía. Que es, Sí, sí, o no, y sea, porque en el Nuevo Testamento no tenemos eso, ese oficio profético, para mí, ya ese oficio profético, tal lo como cumplió estaba Jesús. en el Antiguo Testamento, exacto, como que se acabó. Ya Pero, o no sea, hay, pero el rol del pero se oficio acabó qué cosa. profético, pero, ok, pero una pregunta, el oficio profético como tal, ok, porque esa es la pregunta es, ¿cuál es la gran diferencia Ujú, entre aquel que tenía el oficio del profeta ujú. y aquel que tiene en el Nuevo Testamento el don El don de la profecía. profético? Exacto. ¿Cuál es la diferencia? Como que ¿Cuál es la gran diferencia? este hace esto y aquel, exacto, ¿qué no hace? No sé, como que. Por lo menos, ok, cuando vamos al Antiguo Testamento y analizamos los profetas del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que cuando ellos profetizan vienen siendo la palabra de Dios. O sea, cuando ellos están hablando, esa palabra de Dios que ellos están llevando, ellos no les importa lo que el pueblo, las consecuencias que pueda tener en contra del pueblo, por ejemplo, con Jeremías, que fue encarcelado por su propio pueblo y tuvo que venir hasta el Nabucodonosor para soltarlo de cuando él estaba esclavo, porque pues, su pueblo no lo quiso escuchar, etcétera. Y ellos cuando vienen a hacer esa palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pues es con la intención de que Dios quería guiar al pueblo, porque no podemos sacar, como estábamos hablando ahorita, de que la profecía no es necesariamente una, ¿cómo se llama esto? Como que un éxtasis y ya, sino que es más bien el eje de la profecía se basa en la ética. El eje de la profecía se basa en cómo Dios quiere encaminar al pueblo y enseñarle al pueblo por dónde tiene que caminar. Entonces, al ser el pueblo, como estaba diciendo Eric ahorita, utilizando quizás su interpretación de esta llama, del sacerdocio que se apaga, pues cuando Dios está dirigiendo al pueblo, pues ¿cómo lo hace? A través de los profetas. Entonces, cuando el profeta se mueve, es porque en una dificultad, hay una gran dificultad, que ahí siempre está este patrón, yo lo tengo por aquí, ok, aquí, hay Ahí una está. dificultad
Y entonces la dificultad... El próximo episodio vamos a empezar a hacer el screen share del bosqueo Del bosqueo de Luis. Entonces, de esa dificultad pasa, pues obviamente la dificultad aquí la tiene la sociedad. Y la sociedad comienza a dar una súplica o una reflexión o un diálogo y pues como que están pasando Pero, esto bien una difícil. pregunta. Cuando tú hablas de sociedad, estamos enfocados en el pueblo de Israel, ¿correcto? En el pueblo de Israel, sí. Y entonces, pues ahí el pueblo comienza a tener esta súplica o esta reflexión como que diante estamos pasando por esto, eso llega al profeta y ¿qué hace el profeta? Pues va y habla con Dios. Lo busca la voz de Dios, entonces Dios le contesta al profeta y entonces lo que Dios le dice al profeta, el profeta va y se lo dice a la sociedad, ¿me entiendes? Y después de ahí está la respuesta del pueblo al profeta, ya sea buena o sea mala. Y la mayoría de las veces el pueblo como que no la aceptaba, ¿me entiendes? Es mala. Era mala. Claro, ¿Y por qué? Porque las dificultades que tenían era causa del pecado de ellos mismos, ¿me entiendes? No era como que, ay, me llegó tal cosa y ya. No, que siempre tenía que ver con alguna situación pecaminosa que ellos hicieron o que metieron la pata en algún momento y ahora están hasta el cuello y no saben cómo salir y ahí es que entonces... No, pues, papi, y esto también es algo que hablaba Keropi cuando dijimos como que, podemos hacer este tema. Y es que usualmente esos profetas no le importaba la madre a nadie. O sea, ellos iban ahí y te decían sin laxativo, como que esta es la que hay, ¿me entiendes? Ustedes están todos en pecado, va a venir una nación aquí, va a arrasar con todos ustedes si ustedes no se arrepienten. O sea, eso fue lo que hay que irnos para el exilio. Como Jeremías dice, vamos para el exilio, caballo, ¿no? Sí, no estaban buscando la aprobación de nadie, porque la misma aprobación era de quien que le daba la palabra, y muchas profecías que escuchamos hoy son uno, genéricas, dos, emocionales para que te vuelvan a invitar al púlpito, ¿me entiendes? Para que te vuelvan a invitar. Y es como que, bueno, si tú realmente eres un profeta, como vemos en el Antiguo Testamento, no va a la par, no hay forma de tú decir que tú mantienes un oficio profético en ese sentido. Sí, porque el modelo que ellos nos dieron, fue tan como que lo que yo decía, porque lo que yo decía era que los profetas, bueno, por lo menos los que se ven hoy en día, ¿verdad? Este don profético que se ve hoy en día, porque obviamente lo hablamos en el chat, pero las que están aquí escuchando no saben lo que dije. No son todos, pero que hay muchas personas que usan el don de profecía y solamente lo que yo he visto, ¿verdad? Que a lo mejor no es como que para que nadie se pique, pero lo que yo he visto es que en muchas áreas como que patrocinan, ¿verdad? Como que, lograrás tu meta, o este material, o como que mucho acercamiento al materialismo, o mucho acercamiento como que al logro de la persona como individual, ¿me entiendes? Como que no se ve nada. Ahora que tú estás hablando me hizo clic algo. ¿Por qué? No, acuérdame de decírtelo. Backstage. Algo de nosotros. Pero como que yo he visto es donde Oli, corta eso. Yo he visto el don de profecía como que en muchas áreas de esa manera. Entonces yo me explico, yo me pongo a ver lo que era, ¿verdad? Que esa es mi pregunta, porque yo digo, diantre, no es que yo no estoy diciendo que está mal, pero yo, diantre, todas las personas que están profetizando que, por lo menos yo he visto, siempre es como que apuntando hacia a hacer crecer a la persona como individual. Nada es como que apuntando hacia Dios, o nada es como que de la palabra. Todo es como que un logro personal, como que te diriges a un logro personal, o vas a tener adquisiciones materiales como que casas, carros, esto, lo otro, y es como que, pero ven acá, y que esto. O posiciones eclesiásticas también. Exacto, que es un logro como que de la persona, como que, papi, vas a hacer tal cosa, como que es como que, what? Pero eso es mala teología, o sea, eso es antropocentrismo es como, es un problema que yo siempre digo que es como que, o sea, no se preocupan por capacitar, que lo hemos hablado en otro episodio, que no se preocupan por capacitarse, y lo que tienen es como que esta teología que se centra en el ser humano en vez de Dios. Oye, pero ahora una pregunta. No significa... Porque todo eso se refleja cuando tú estás ministrando y todo, porque a todas estas, ¿sabes? Como que el Espíritu Santo no te posee. O sea, te posee en el sentido de que tú eres su propiedad y Él es tu Señor, ¿me entiendes? Somos duosos. Mira, Luis, iba a decir algo, Luis. ¿Cómo que no te posee? Pero no te posee en el sentido de que no es como con éxtasis en donde tú pierdes tus facultades, de que tú no como que...
no eres capaz de dominarte a ti mismo, de lo que está, como que tú estás ahí, ¿me entiendes? Tú no sales Pero de una ahí, pregunta, entras en un una trance. pregunta. Sí, sí, no es como que tú eres una marioneta así de momento, no te puedes controlar. Eso es lo que tú dices. Eso es lo que tú dices. Exacto. Una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ustedes creen, ¿verdad? Porque como dijimos, en el Antiguo Testamento vemos este oficio profético y en el Nuevo Testamento pues, vemos el don de profecía. ¿Ustedes creen que ese don profético fue para ese momento o sigue latente? O cesó. O sigue latente ahora, ese don profético, ¿verdad? Porque por lo que están hablando, estamos aquí unánimemente que el oficio profético, eso no está allá. O ustedes No. ¿alguno cree que el oficio del profeta, alguien puede reclamar y decir, no, yo tengo el oficio del profeta? ¿Ustedes creen que sí o creen que no? O sea, en el sentido de decir, yo tengo el oficio del profeta, no me atrevo a decir sí o no, pero en el sentido de que yo pueda decir, mira, esa persona, ok, porque es que cuando decimos oficio del profeta es como full, como si fueras el Antiguo Testamento, como si estuvieras dando una palabra de Dios que es parte del canon. Si es eso, no. Pero Okay. de que no, y lo si hemos hay visto mucho, profeta, porque eso, María, por eso es muy importante, porque hay gente que se atribuye el que eres profeta, y yo estoy cool que tú fluyas con la profecía y que te quieras llamar profeta, pero es igual con lo de los apóstoles, que hablamos la otra vez, cuando tú te atribuyes la misma autoridad que tenían los profetas, pues ahí yo creo que hay un problema, ahí yo creo que hay un serio problema. Y entonces es que si tú te atribuyes esa autoridad, pues no, porque entonces ya por eso es que dicen la mayor profecía la tenemos en la Biblia, ¿me entiendes? Claro. Porque es la palabra de Dios. Ahora, si hay profeta en el día de hoy, no al flow como en el Antiguo Testamento, pero de que si hay profetas o no, yo diría que sí. Yo diría que sí. Bueno, ¿y tú, Eric, qué tú dices? Yo creo que si hay, o sea, es que a todas estas yo no te puedo decir como que, ese oficio está completamente aniquilado, como que eso ya se terminó, pero yo digo, es como que es una línea tan fina que es tan pretencioso, para mí me parece un poco pretencioso que alguien necesite identificarse como que es parte de eso, porque caemos a lo mismo de lo que estábamos hablando del episodio de los apóstoles. Que es como que, ¿por qué tú necesitas que se te conozca como que digo, el pero por lo menos, si le conoces como profeta o no, a mí me da igual, pero de que reconocer que la persona, Dios la usa en ese aspecto, como que en un mover profético, yo no tengo problema. Yo creo que sí, que hay gente que Dios lo usa en un ministerio profético demasiado brutal. Esa gente yo no sé ni cómo Dios lo usa así, pero es un don, o sea, innegable, ¿me entiendes? Y pero, yo creo que eso escúchame, pregunta. Porque sí tenemos textualmente, ¿verdad? De que Pablo es el último apóstol. Eso sí lo tenemos, ¿verdad? Pero sí, no tenemos un paralelo para los profetas. ¿O sí tenemos un paralelo para el profeta? Yo creo que hay un paralelo. De hecho, tú ves en el Nuevo Testamento que Pablo habla de unas profetisas. Y cuando ves la literatura cristiana, que yo tengo aquí unos fragmentos que busqué de la Didache, que es un libro apócrifo, gente. Esto no está en la Biblia, esto no está ni en la Biblia católica. Estos son libros que estaban como que para ese tiempo más o menos y lo escribieron comunidades cristianas, pero dice un montón de los profetas. Por ejemplo, algunas cosas que dice. Mira, aquí hay algo que dice apóstoles y profetas, no juzgar al profeta. Este es el subtítulo. No pongan a prueba ni examinen a ningún profeta que habla en el espíritu, porque todo pecado será perdonado, pero este pecado no será perdonado. Aún así, no todo el que habla en el espíritu, no todo el que habla en espíritu es profeta, sino el que tiene el modo de vida del Señor. En efecto, por el modo de vida se distinguirá al verdadero profeta del falso. Por aquí en otro sitio dice... Digo que, mala mía, antes que vayas para eso, podemos hacer un paralelo con Mateo 7, que habla de que por los frutos los conocerán, ¿verdad? Porque muchas veces cogemos ese texto para hablar de nosotros, pero en el texto como tal está hablando de los profetas. Él está hablando, vendrán profetas, alegados profetas, que harán milagros, harán un montón de cosas, pero por los frutos vas a conocerlos. Que en ese sentido, pues una persona que se atribuye a ser profeta, chévere, pero si tu vida, ¿verdad? No se parece al maestro, o sea, no tienes los frutos, no es un es un falso profeta entonces. Mira, el falso profeta vendría siendo no tanto aquel que la pega o no la pega con lo que dice, porque yo creo que tú puedes equivocarte porque eres ser humano, se acabó. Pero si están los frutos, pues estás cool, ¿me entiendes?
Ahora, si eres alguien que está fluyendo en un don, ¿verdad? Espiritual, pero no hay unos frutos que digan que tú has sido renovado, que tú caminas rectamente delante del Señor, pues ahí están los serios problemas. Yo creo que va más allá lo de decir como que si es un falso profeta o no, porque un falso profeta es aquel que hace, cuando da la profecía, pero escúchate, es que yo estoy mirando esto y yo estoy como que, si ellos leyeran esto, mira, dice, después de eso dice, todo profeta que predica la verdad, si no cumple lo que enseña, es un falso profeta. Todo profeta probado como verdadero, que trabaja en el ministerio de la iglesia del mundo, si no enseña a hacer lo que él hace, no lo juzguen, pues su juicio está en Dios. Así lo hicieron también los antiguos profetas. Pero al que dice en espíritu, dame dinero o cualquier otra cosa, no le presten oído. En cambio, si dice que se dé a los necesitados, nadie lo juzgue. O sea, este libro, obviamente no está la Biblia, un libro apócrifo y todo, pero yo creo que es realmente como que todo el mundo debería leerlo porque dice unas cosas. Yo voy a predicar mañana eso. Yo tengo Didache ahí. Todo el mundo, saca la Didache, por favor. ¿Cómo es? Nos van a tirar un clase hit por yo estar leyendo libros apócrifos aquí. No, porque en verdad eso es parte de una buena teología y toda la madre en el sentido de tú buscar y educarte. Como que tú no estás diciendo que eso es el libro que tienen que seguir todos los días ahora de su vida y por ahí para abajo. Deuteronomio 18:22 dice que vamos al canon. Si el profeta, ¿sabe? Habla y dice algo y dice una profecía y no se cumple, no es un profeta. Eso es lo que dice y dile lo que dice que con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Ajá, y entonces... Sí, no, pero lo que pasa es... vamos en esa línea, porque tú dices, un profeta ha hablado y no se cumple, chévere, pero lo que pasa es que, si yo te voy a decir algo a ti que va a pasar en el 2040, tenemos que esperar entonces el 2040 para decir no, que es falso. ¿Entiendes? Si lo que dijiste lo dijiste con arrogancia o no, o sea, si de verdad lo dijo Dios o no, ¿me entiendes? Y en ese sentido, los falsos profetas son aquellos que hablan y dicen algo que Dios no ha dicho. Entonces, cuando entendemos eso, pues el falso profeta o un profeta verdadero o la profecía no se va a ir en contra de lo que es el mensaje de la Biblia. O el mensaje, si nos vamos al Antiguo Testamento y nos vamos a ese tiempo, no se va a ir en contra del mensaje de sus profetas contemporáneos. O sea, que el mensaje siempre lleva a una misma línea conductual porque Dios tiene una boca. Entonces, eso es una. Segunda. En teoría tiene una boca. En teoría, sí. Eso es un antropomorfismo ahí demasiado brutal, Luis. Sí, pero los salmos hablan también de que Dios tiene manos y todas las cosas y hasta le ponen alas. Oye, ¿por qué yo no puedo decir algo que Dios tiene? Porque tú no eres salmista, Próximo episodio, los salmistas. Los salmistas existen. Y sale Billy en el thumbnail. Y Luis así como que la mano así como que yo soy salmista. Entonces, en ese sentido, pues es como que ese flow de que este falso profeta también tiene que ver con que él a veces habla con la intención no de decir lo que Dios quiere decir, sino lo que le beneficia a él o lo que le beneficia a lo que el pueblo quiere escuchar. Cuando analizamos la vida de los profetas del Antiguo Testamento, no necesariamente cada vez que Dios habla es lo que el pueblo quiere escuchar, sino lo que Dios quiere decir. O sea, que si Dios... Entonces tenemos que entender que un profeta no solamente anuncia, que es lo que vemos hoy en día. Cada profeta, mira, no, Dios te va a dar esto, o no, Dios va a hacer esto. Eso es anunciar. Pero una de las grandes tareas de los profetas es denunciar. Y eso es algo que casi no se ve hoy en día y es un gran problema con lo que es el movimiento profético de hoy en día. Si el movimiento profético de hoy en día existe o no, debería entonces estar latente tanto en anunciar, pero también en denunciar. ¿Y denunciar qué? Denunciar, como dijimos ahorita, que la profecía no es un viaje o un flow de éxtasis solamente, sino que se centra en la ética y en la moral. Un profeta debería denunciar aquellas cosas que están mal ética y moralmente en la sociedad y entonces en medio de eso llevarlo hacia lo que nos quiere decir el canon. Ya mismo sigues con el bosquejo. No, eso lo estoy diciendo de mi mente, ¿no? Lo estás diciendo. Para que te aguante, para que te aguante. Para que te aguante.
Mala mía que te detenga, pero que eso mismo que tú decías hace unos segundos, es como que lo que yo decía, que a todas estas... sí, que básicamente tú lo interrumpiste para traerle foco donde ti. Porque, no. Porque, dame interrumpirte. Porque es lo que estaba diciendo. No, pero es para elaborar en lo que tú dijiste de que, o sea, a todas estas, el ser humano está envuelto en la profecía. O sea, Dios, o sea, es como que Dios no está hablando, Dios está hablando, pero no es Dios que esté hablando. O sea, Dios le está diciendo a esta persona que le diga que yo dije, básicamente, ¿me entiendes? Entonces, pues, es como te digo, como que de que Dios se lo dice a que él lo dice, como que el profeta obviamente tiene que ser fiel a la integridad del mensaje, y no todos lo fueron y no todos lo son, ¿me entiendes? Y por eso yo digo que siempre está como que ese elemento que a todas estas como que en el profetismo, en el aspecto místico, ¿verdad? Porque estamos hablando como que de clarividencia, si Dios te habla, porque es como que ok, pero ya tienes que tener la experiencia de que Dios te habla y todo. Como que el ser humano, la arrogancia, o sea, los diferentes intereses del ser humano pueden dañar ese proceso, por así decirlo, y hacer daño a través de eso. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Sí. Sí, y eso sería un falso profeta. Y a lo que tú quieres llegar, que es lo que estás diciendo tú, que es como que a todas estas, el profetismo no es más que esas cosas místicas, sino que el profetismo era como que esta denuncia, que es lo que vemos con los profetas del Antiguo Testamento, cuando tú lees los libros y estudias el contexto, ¿verdad? Y no tienes que ser un experto ni nada, simplemente como que buscas un comentario sencillo, una introducción al libro. Tú te das cuenta que a veces las profecías no son estas cosas súper complicadas, a veces son cosas que el profeta está viendo en la sociedad y está denunciando. Como que el rey de Tiro, el rey de Ciro, son reyes de verdad, y él está diciendo como que mira, ustedes están, y no tiene que ver con estas cosas místicas ni espirituales, es como que mira, ustedes están tratando mal al pueblo, lo están oprimiendo. Amós que le dice que están vendiendo a la gente por un par de chanclas, un par de zapatos. Y después le dice como que, ¿sabes? Con ese flow de que literalmente él es uno, y de hecho es el primer profeta que escribe, y entonces cuando sucede esto, que él está denunciando todo lo que está pasando en el reino del norte, que están a tal nivel, están el ego en el reinado, que se olvidaron completamente del pueblo, y es lo que él denuncia, ¿me entiendes? Como que mira, tienen los impuestos tan arriba que está toxicando el pueblo, estás teniendo tu pueblo como esclavo y prefieres unos pares de zapatos antes de que el pueblo. Y después le dice, pero cuando el león ruja. Sí, exacto. Y eso es una de las cosas por las que yo digo que el profetismo hoy en día, como el profetismo clásico, no está, o por lo menos como que cuando se habla de eso, yo digo, ok, porque tienes todo esto místico y tienes todas estas cosas súper espirituales, pero entonces tú no escuchas que hablen de justicia, tú no escuchas que hablen del trato igual, tú no escuchas que denuncien al Estado, a veces como que se unen con el Estado cuando les conviene y qué sé yo, y es como que... Cuando no, Exacto. Sí, no, y en muchas áreas también como que, pues bien, ¿verdad? Metiéndome ahí, de verdad, metiendo la cuchara. Digo, y no es que vamos a formar una insurrección aquí que tenemos que estar en contra del Estado, ¿verdad? Como que, sí, no, pero por ejemplo, tú ves que, por ejemplo, dentro de aunque este profeta antes le hablaba a todo el pueblo y el pueblo entero pues era creyente en Dios, ¿me entiendes? En el sentido de que eran el pueblo de Dios. Pero a veces tú ves como que este movimiento de profecía así como que de mucho pampaneo y qué sé yo, como que en estas iglesias y qué sé yo, pero después fuera de eso, como que tú no ves profetas por ahí diciendo como que mira, Cristo viene, qué sé yo, tú ves pastores haciendo eso, o evangelistas, qué sé yo. Pero este mensaje de, por lo menos yo no tengo la experiencia de ni con ningún profeta, ¿verdad? Llamados profetas, de que sea algo que yo diga diantre, en verdad, eso es algo como que bien bíblico y algo que realmente no se ve más allá de solamente logros de la persona o materialista o qué sé yo, papi. Yo nunca he tenido una experiencia con un profeta de esa manera, que se vea como que yo diga diantre, papi, este tipo sí que está hablando como que, y no estoy diciendo que los demás no son de Dios, pero para mí, ¿verdad? Y yo sé que mucha gente que escucha el podcast va a decir como que, papi, yo he visto un chorro de gente que yo digo,
esta gente está ahí diciendo un montón de lo que era, en verdad. Esa pero profecía yo he se visto- supone que yo- sea de utilizada verdad- en la predicación. De verdad, yo he visto gente que yo me he quitado el sombrero y he Yo dicho, he visto mano, también esta gente son que profetas. me da hasta miedo, loco, Gente- te lo juro. Yo he visto, gente- pero yo gente- te no, digo, no, pero miedo en el sentido de que le tengo un respeto tan... diadre. Por eso, pero mira, yo he tenido experiencia. Yo te digo, yo conozco gente que yo digo, ellos son lo más cercano que yo he llegado a ver a Jesús. Pero, Como que ok, esa yo no he tenido persona, eso. porque son demasiado, o sea, Pero esa chequea- gente son... Pero Lo que- te habla Keropi. No, pero yo no he tenido dale. eso, pero por ejemplo, jefe. Estás hablando yo te- un montón, oye, Eric, demasiado. yo he Una tenido cosa- personas, No, yo he tenido Claro, personas, hable, oye. yo he tenido personas que sí han venido donde mí y me han dicho cosas que son como que, exacto, cosas proféticas y que papi, yo fui a una iglesia y a mí me dieron unas cosas que, loco, que fueron así, como que como ese tipo me lo dijo, así mismo pasó, loco. Pero él no se pintaba como un profeta, no sé si tú me entiendes. Como que, y eso es un don de profecía, pero él era el pastor de la iglesia, inclusive él ni me lo dio frente de nadie, él me sacó aparte y orando por mí, estaba orando por mi esposa y por mí, normal, como que me mira, antes que se vaya, vamos a orar por ustedes, y mientras oraba pasó eso, ¿me entiendes? Pero no es como que llegó el profeta tal, ¿me entiendes? Y entonces rompa por ahí abajo a decir, no sé si me entiendes lo que te quiero decir, como que me han pasado cosas donde yo he escuchado a Dios, ¿me entiendes? Porque esa persona está hablando cosas, inclusive me tiene experiencia que no me pasan a mí, sino que le pasan a mis compañeros, y papi dicen cosas sumamente certeras que tú dices, jamás y nunca esta persona sabía eso, como que esto, no hay break, ¿me entiendes? Pero esa persona no llegó allí como un profeta. Esa persona llegó allí que si iba a predicar o normal, ¿me entiendes? Como que está allí, de momento pasa eso de momento. No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Sí, pero yo creo que eso tiene que ver con lo que estuvimos hablando la otra vez, porque como vemos un orden jerárquico en el texto bíblico, pues pensamos que pues, es que el profeta es otra cosa. Sí, sí. Yo creo que por eso es que la gente, porque para mí, y esta es mi manera de pensar, olvídate del bendito título que te vayan a poner en la sociedad, ¿me entiendes? Exacto. Sí, sí. Cumple con lo que tienes que cumplir, y si Dios quiere que tú fluyas en algún don específico, por alguna razón en específica, so be it. Porque Exacto. a veces no entendemos que el don por el cual Dios nos usa es para el servicio de la gente. Claro. O sea, no es para tener status quo, no es para hacernos vernos más espiritual, es que hay una necesidad y Dios en su misericordia y en su gracia decide utilizarte. Voy a utilizarte para hacer esto porque hay gente que necesita. Y creo que tú hablaste de Amós ahorita, ¿verdad, Luis? Amós. Sí. Pues que él mismo decía, cuando él empieza a profetizar, lo primero que dice, mira, yo no soy profeta. Yo lo que hago es recoger trigo. Yo no soy profeta. Yo soy un agricultor y yo no soy ni hijo de profeta. Entonces había toda esta escuela de profetas y Dios, ¿qué hizo? Llamó a un agricultor que estaba tranquilo en su casa y dijo, vete allá donde el rey y le va a decirle esto y esto y esto que yo lo dije. Y él llega allí, pues yo no soy profeta, pero Dios me dijo que te dijera esto. Fue a Cata. Y después es la que hay. Eso y se fue a seguir siendo agricultor. Y es como que pues... Exacto, como que su carrera como profeta no fue como que esta cosa bien de que fue el profeta toda su vida y toda la cuestión. Y otra cosa también, es como que, pues claro, tenemos estas experiencias como que en la iglesia y es como tú dices, como que, me dijeron estas cosas que no sabían, pero lo que estábamos hablando es que todo este aspecto de la profecía, que para mí es el aspecto principal realmente cuando vemos en la Biblia, o sea, cuando vamos al profeta bíblico, un aspecto súper principal del profeta eran estas denuncias sociales y todo este aspecto. Y por eso te pregunto, porque la Biblia, ¿verdad? Dice que en cambio, esto es en 1 Corintios, ¿verdad? En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlo, animarlo y consolarlo. Que esa denuncia podemos meterla dentro de lo que es edificar al cuerpo, ¿verdad? Porque si yo o sea, cuando te denuncio, lo hago para la edificación del cuerpo. No es como una crítica constructiva. Exacto. No, porque mucha gente puede decir, no, pero es que hay que edificar, hay que animar, consolar. Ok, pero dentro de la edificación. Eso es lo que distingue al profetismo del apocalipsis. Porque el profetismo, aunque te denuncia, siempre termina con una nota de esperanza. Porque siempre que los profetas hablaban, decían, va a pasar todo esto, pero si se arrepienten, y ahí viene la promesa y la esperanza. El apocalíptico, que es el género que le sigue al profeta, que después lo vemos en Daniel y lo vemos en el Apocalipsis, lo distingue, o sea, es casi profético, pero termina con desesperanza. Todo esto se chavó, esto se va a acabar. ¿Sabes? Como que estamos en tiempos finales, hay que perseverar porque en esta vida
no tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en la próxima vida. Y por eso eso es Apocalipsis y esto es profecía, porque tiene esperanza. Pero lo que yo digo es como que tú no ves, o sea, en la Biblia el profeta estaba bien cerca del rey, como siempre ves como que el profeta se desempeña del rey en la corte, todas estas cuestiones. Y hoy en día es como que los que yo veo que dicen ser profetas quieren estar lo más lejos posible de la política y de todas estas cosas. Y entonces no es que tú te hagas un político, pero es que, ¿sabes? Como que no veo ese discurso como que ese discurso profético. Yo esa creo que yo denuncia, no no veo, sé. no necesariamente solamente con los que se llaman ser profetas, sino que no veo a la iglesia en cierto modo, y esto pues, es una crítica bien personal mía y en mi opinión personal, y es que nosotros como iglesia no solamente debemos denunciar o levantarnos cuando solamente van a hablar del aborto o solamente cuando van a hablar del LGBTQI, ¿me entiendes? Para votar, Sino chacho, que para votar. debemos levantarnos también con temas sociales, ¿me entiendes? Con cosas que nos afectan a nosotros como Puerto Rico, cosas que nos afectan como en el desempleo, Y de donde cosas quiera que que nos nos afectan estés como viendo, con la ¿verdad? calidad de lo que puede ganar el salario mínimo. O sea, son cosas sociales que pueden ser que están atropellando al pueblo y están atropellando a nosotros como sociedad, y quizás como nosotros como iglesia también deberíamos levantarnos a denunciar y anunciar las promesas de Dios, ¿me entiendes? Y denunciar aquellas cosas que están completamente mal, y entonces mediante la palabra de Dios poder dirigir y enseñar el camino. Mira, este es el camino, es Jesucristo. Sí, yo estoy Yo hablando mucho creo porque me que. gusta el tema, me gusta mucho el tema, por eso estoy hablando mucho. Y hablando de me gusta, si nos estás viendo Espera, en espérate, YouTube, no, Ahí cada está, uno de estos ahí aquí está, abajo. ahí está, ahí está, ahí está. Ahí estás llegando los $100 de Keropi ahí. Yo creo, mira, yo honestamente sí creo que personas hoy día pueden llamarse profetas, obviamente siempre y cuando estén dentro del orden bíblico. Para mí yo no veo ningún tipo de problema con eso. Para mí el problema es el fichureo de los profetas. Para mí es el peliculeo de varios Ujú. profetas. Y no El tan solamente faranduleo. eso, porque afecta, hay muchos groupies de profetas. ¿Mm? Hay gente que sigue a los profetas y y pasa con mucha influencia y lo que sea, y los pone en un sitio donde no están. ¿Y qué pasa? En Efesios 4:11 dice, él mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y mentores, a fin de capacitar al pueblo de Dios. ¿Entiendes? O sea, cada título que tú quieras llevar, sea cual sea, el fin es el mismo, es capacitar al cuerpo, No, es ayudarnos. y si te Para fijas, mí, no, hombre, para mí, honestamente, no es tan solamente que está vigente, es algo que es necesario. Tener personas con ese don, creo que nos enriquece como cuerpo, siempre y cuando la persona no se vaya del marco bíblico, ¿verdad? Ahí se convierte entonces dañino, pero es igual de dañino con evangelistas que son superestrellas, pastores que son superestrellas. Cada persona dentro del cuerpo, si utiliza lo que Dios le ha dado de una manera incorrecta, ya se fueron a pique, ¿entiendes? Pero sí creo que esto es algo que podemos, que se debe utilizar todavía y que está vigente para la edificación del cuerpo. Eso honestamente creo que está. El problema es cuando hay otro problema para mí, es que usualmente, no siempre, pero usualmente los profetas que yo he llegado a escuchar, la prédica es floja, 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 floja. No, y no, teológicamente no hay un buen estudio bíblico lo que quieren hacer. Lo que parece ser es que quieren dar un mensaje que te motive para llegar a la administración. So, el enfoque, por lo que yo puedo ver, está más en quiero hablarte, quiero tocarte, quiero ministrarte, y no tanto en déjame enseñarte en la palabra qué dice y qué puedo darte. Y para mí, eso no me encanta. No me encanta. Ajá. Lo que pasa es que no estamos llamados a estar motivando a la gente. Dios no nos llama a estar motivando y en cierta aplaudiendo a la forma, gente, hay un texto ¿sabes? que dice que nos tenemos que animar y otras Sí, cosas. yo creo que hay tiempo, yo creo que sí tiempo, pero si de tus 100 invitaciones, 99 son motivando a la gente, hay un problema, yo creo. Sí, te Claro, entiendo. pero cuando tú impartes la palabra del Señor, ¿sabes? La palabra del Señor es para transformar los corazones, ¿me entiendes? No solamente para decirte, muy bien, sigue. No, ¿me entiendes? ¿Sabes? La palabra de Dios confronta tu vida con tu realidad,
con tus pecados, con lo que estás haciendo mal, te transforma y te levanta y tú dices, yo voy a seguir adelante, porque no todos los días tú te vas a levantar con un ánimo así. Por eso, pero la palabra te transforma y bueno, pero es que no, pero por eso es que anima. Pero si solamente lo dejamos en el animal y lo dejamos al revés. No, pero es que yo creo que también, yo creo que también la palabra automáticamente, como dice Luis, sea lo que sea, por ejemplo, si algo te confronta, por ejemplo, que te dicen, estás en pecado, etcétera, y tú descubres, ¿me entiendes? Que Cristo es el camino, va a ponerle a una persona que sea totalmente no cristiana, eso te va a pompear, loco, porque conseguiste la verdad. O sea, que te motiva automáticamente. Las buenas nuevas. Exacto, te motivan automáticamente, hay una motivación. Al igual que si tú aprendes de Dios mientras estás leyendo la palabra, como quieras, es una motivación. O sea, no hay que decirte, eso vas bien, porque te está motivando, ¿me entiendes? Como que estás aprendiendo de Dios, estás conociendo cosas y yo que... creo... Ajá. Perdón. No, yo creo que el gran problema, por ejemplo, cuando está esta súper expectativa, ¿verdad? De un profeta que llega a la iglesia. Y lo digo, ¿verdad? Porque yo fui uno que también estuvo ahí. El profeta viene a hablar que esto y lo otro. Inconscientemente lo que estamos diciendo es que este hombre va a decirme algo que yo no puedo encontrar en el texto bíblico. Este hombre tiene algo. Que Dios no me puede decir cuando yo estoy orando. Que es la última revelación de momento, todo está en la Biblia. ¿Ok? ¿Qué pasa? La misma expectativa de nosotros creo que hasta un poco tóxica, un poco no saludable. Sí, es verdad. Sí, es verdad. No, y cada vez que hacemos eso, como que esa expectativa de que va a llegar esta persona, y obviamente hay personas con dones y hay personas que Dios usa, como dijimos ahorita, en esa revelación individual, mientras siempre y tanto se sujete a la revelación especial de Dios, que es la palabra de Dios, ¿me entiendes? Pero como que eso, yo siento que cada vez nos aparta más de la unidad y nos empuja más al individualismo. Porque entonces, como que los ministros aspirantes, se hacen esta idea de que yo quiero ser como que esa persona, ¿me entiendes? Yo quiero ser esa persona que cuando llegue transforme la atmósfera, que cree esta expectativa en la gente. Y es como tú dices, esa atmósfera, como que esa dinámica es tóxica y nos aleja en cierta forma de lo que cuando tú vas a la Biblia está en la iglesia. Y hablando de unidad, sabes, como que una manera en que tú puedas hacer unidad es uniéndote a nuestro canal y uniéndote a otros $100 de Keropi, llegando suscribiéndote y siguiendo a este podcast donde sea que nos escuche. Hacemos podcast cada miércoles a las 6 de la tarde para ti, para que puedas entender cosas de la Biblia. Para los tuyos, para los tuyos, ahí está, bueno. Para todo el mundo. Esa es la que hay, mi gente. Nos vemos el próximo miércoles. Espero que les haya gustado este podcast. Comenten y nada, esa es la que hay. A mí se les quiere, combo. Nos vemos. Compártelo con alguien. Right.